Buenas tardes, estimados televidentes de la televisión universitaria. Les recordamos que usted está viendo la 8ª edición de su programa Alimentación, Problema de Nuestro Tiempo. El día de hoy tendremos como invitado al doctor Hugo Enrique Ramírez Guerra, quien nos platicará sobre el colágeno marino y su potencial biotecnológico. Y bien, pues les decía, estamos en el tema colágeno marino y su potencial biotecnológico. Nuestro invitado, el doctor Hugo Enrique Ramírez Guerra, a quien desde luego le agradecemos que haya aceptado nuestra invitación y le damos los buenos días y la bienvenida. Muchas gracias, estimado Francisco, gracias a ustedes y estamos aquí para servirles. Pues entrando directamente, ¿no? Vamos a tratar sobre colágeno. Pues, ¿por qué no nos platicas para empezar? Cuando hablamos de colágeno, ¿qué debemos entender? ¿Qué es el colágeno? Muy bien, pues mire, el colágeno es una proteína que se encuentra en todos los seres vivos, representa cerca del 30% del total de la proteína presente en los organismos, ¿no? Es un componente mayoritario de piel, de tendones, cartílagos, huesos, ¿no? Y sus funciones biológicas son muy diversas, importantes, esenciales, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la piel, que es nuestra primera barrera física, ¿no?, hacia la protección de órganos internos, pues el colágeno asume un rol muy importante, puesto que le da protección y al mismo tiempo le da flexibilidad a este tejido, ¿no? En el caso de tendones y articulaciones, al mismo tiempo todos, nuestro cuerpo, ¿no?, encontramos articulaciones en rodillas, brazos, ¿no? Es importante la flexibilidad, el colágeno asume un rol importante ahí. En el caso de huesos es lo contrario, ¿no? En el hueso tenemos el principal componente proteico también es el colágeno, pero este tipo de colágeno es mucho más rígido que el que se encuentra en piel. Entonces podemos encontrar diferencias, ¿no? A la fecha se cuenta con cerca de 28 tipos de colágeno que se han identificado, ¿no?, más los que restan, pero que son los más abundantes de los seres vivos. Entonces asume una gran variedad de funciones biológicas, ¿no?, en órganos internos, forma parte, por ejemplo, de venas, de articulaciones, corazón, de todos los tejidos conectivos que unen a las células internas. En el caso de, lo decíamos, es un elemento estructural muy importante. Pero también es importante mencionar que tiene un valor nutricio inherente, es decir, es una proteína que tiene un perfil de aminoácidos esenciales que son necesarios para el correcto crecimiento y desarrollo de todos nosotros, ¿no? Aminoácidos esenciales como lisina, isoleucina, arginina. Arginina, por ejemplo, para niños es esencial en el desarrollo, ¿no?, de infantes. Bueno, pero además de eso, la importancia aquí también del colágeno, ya lo decíamos, biológica, pero también en el caso de tecnología de alimentos, pues tiene muchas aplicaciones, ¿no? En tecnología de alimentos y en el caso de la biomedicina. La otra parte del tema es el potencial biotecnológico. Antes de entrar a lo que es propiamente el potencial biotecnológico, digamos, ¿por qué no nos comentas en términos generales, cuando hablamos de potencial biotecnológico, qué debemos entender? En el caso del colágeno y de las proteínas como tal, el potencial biotecnológico es, en palabras muy comunes, es la capacidad que tiene una proteína para poder ser utilizada, en el caso de los alimentos, en una matriz alimentaria, es decir, en un alimento que le provea características tanto físicas como químicas al alimento como tal, es decir, que por decir la textura se relaciona con un tipo de potencial funcional de las proteínas. Algunas proteínas tienen esa capacidad de gelificar, entonces esas características físico-químicas de la molécula, transmitirlas a las propiedades físico-químicas del alimento como tal, y entonces decimos que una proteína es funcional cuando sirve para aplicaciones en alimentos, es decir, que puede formar emulsiones, que puede formar geles estables, que puede formar coloides, etcétera. O sea, en términos generales podemos decir, son las aplicaciones que un material de origen biológico se le pueden dar en muchísimos campos, ¿no? Que ahorita vamos a platicar ya con un poquito más de amplitud con relación a estas aplicaciones. Pero bueno, partiendo de ello, ¿cuáles son las fuentes más frecuentes o más comunes del colágeno? Porque pues como más adelante nos comentarás, pues tiene un campo muy amplio el colágeno, pero pues ¿de dónde lo sacamos?
Sí, como lo mencionaba, es una proteína que se encuentra propiamente en todos nosotros, ¿no? Animales y humanos, ¿no? Pero en la industria, las principales fuentes de colágeno son el puerco y la res, y algunas aves también, ¿no? Entonces, el colágeno se obtiene de forma industrial a partir de los subproductos o coproductos de la industrialización de la res y del puerco, ¿no? Y de aves. Es decir, de ahí surge la necesidad de aprovechar los coproductos y los subproductos que se generan en el camino de la transformación de este tipo de animales comestibles, ¿no? En el caso del puerco y la res, que se utiliza la piel, que ya no es comestible, y algunas otras partes como las pezuñas y huesos, ¿no? Entonces, de allí se obtiene el colágeno en la industria, y son las principales fuentes. Pero no obstante, estos últimos años el consumo de este tipo de colágeno a partir de estas fuentes pues ha tenido una disminución importante, ya que pues en algunos países se ha asociado con algunos tipos de enfermedades, ¿no? Como lo más común es escucharlo asociado con el síndrome de las vacas locas y ese tipo de enfermedades, ¿no? Y en algunos otros países orientales en donde el consumo de res y de puerco pues tiene ya meramente más aspectos religiosos, ¿no? Entonces de ahí la importancia de voltear hacia fuentes alternas de colágeno, ¿no? Y una fuente importante pues son los recursos marinos. En el caso de los recursos marinos pues tenemos una variedad muy amplia nosotros de recursos marinos en el caso de nuestro país, ¿no? Y que la industrialización también de estas especies genera subproductos. Y en ese sentido, la utilización de esos subproductos para generar colágeno, pues es bastante importante, ¿no? En el caso de nuestra industria. Y en estos subproductos, entre estos subproductos se incluye piel, cartílago, escamas, huesos, ¿no? Que son una fuente rica de colágeno. Más del 60% de estos subproductos que normalmente ya no tienen una aplicación, son fuentes de colágeno, y entonces podríamos darle un uso potencial a esa. O sea, estamos hablando que del 100% de la captura de productos marinos, el 40% es desecho, es basura, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Entonces, esto es una forma una alternativa de darle uso a integral esa basura, a todo, ¿no? Convertirla en un producto útil, ¿no? Claro que sí, así es. Y desde el punto de vista, porque de repente la gente se pregunta, ¿no? Es una de las preguntas comunes. Y es lo mismo, el colágeno de fuentes mamíferos particularmente, que el de los productos marinos. Tienen las mismas características, no hay problemática a la hora de quererlo utilizar. Porque consumir uno u otro, ¿no? Así es. Pues en general el colágeno es una proteína que conserva su identidad, vamos a decirlo así, ¿no? Que se parece mucho entre especies. Sin embargo, hay pequeñas variaciones que hacen que la proteína se comporte de forma distinta cuando lo vayamos a utilizar nosotros, por ejemplo, en un alimento, ¿no? En tecnología de alimentos. Entonces, estas pequeñas variaciones hacen o abren una arista de posibilidades de uso del colágeno marino que no tiene el colágeno de bovino, por ejemplo, ¿no? Y no es que uno sea mejor que otro, sino que simplemente un tipo de colágeno puede servir para un cierto alimento específico, y en el caso del colágeno marino pueda servir para otro, ¿no? Entonces, no es que uno sea mejor que otro, sino que simplemente las características químicas y la estructura de la proteína van a definir el uso, ¿no? Y en este caso sería un concepto, como le mencionaba hace un momento, un concepto erróneo, pues decir que uno es mejor que otro, ¿no? Y ambos, desde el punto de vista nutricional, pues son muy buenos. Es una proteína de alta calidad, así es que yo creo que no hay ningún problema por consumir uno u otro, ¿no? Siempre es bueno variar la alimentación. No, y de hecho, pues hace rato comentabas que identificados tenemos 28 distintos tipos ya de colágeno, y que obviamente tienen características distintas porque cumplen funciones en el cuerpo diferentes. Entonces, desde ahí digamos que hay diferencias por definición, ¿no? Es una proteína muy heterogénea, de hecho es una de las proteínas más heterogéneas, ¿no? Pero de ahí la importancia, ¿no? Y en la actualidad no solamente los aspectos que tienen que ver con la formulación de alimentos son importantes, ¿no? En el caso del colágeno, recientemente se ha estado utilizando para la formulación de hidrolizados proteicos.
en el caso de las personas que se dedican a que eso ya está muy generalizado, digamos, casi lo encuentras en cualquier lugar, ¿no? Sí, el consumo de hidrolizados proteicos para las personas que desarrollan deportes de alto rendimiento, ¿no? Ya que es una proteína, como le mencionaba, con un balance de aminoácidos muy adecuado, y que pues durante el ejercicio que hay ruptura de fibras, de musculares, y sirve para reparar eso, ¿no? Y aumenta la masa muscular. Y además de eso, pues otras propiedades biológicas que recientemente se han estudiado que tienen que ver con el colágeno marino, y relacionadas con propiedades, por ejemplo, antioxidantes, ¿no? Antioxidantes, antihipertensivas, es decir, reduce la presión arterial en personas obesas. En algunos casos es de hecho un problema muy serio, ¿no? Y más en nuestro estado, ¿no? En nuestro país, ¿no? Ya casi igualamos a los porcentajes de obesidad que Estados Unidos, ¿no? Antes estábamos muy lejos y ahora ya estamos más cerca. Entonces, este tipo de aplicaciones ha llamado mucho la atención para este tipo de colágeno, ¿no? Y pues de ahí la importancia de utilizarlo. Algo que habrá que retomar aquí que no hemos comentado es que, según la información que se puede comentar, de hecho parece ser que el colágeno fue el primer elemento biotecnológico que se ha detectado históricamente, ¿no? Precisamente como el nombre lo dice, colágeno quiere decir que produce o que genera pegamento. Así Eso ¿no? quiere decir colágeno, sí, ¿no? Sí, es una proteína pues históricamente muy antigua, lo podemos decir, ¿no? Y evolutivamente se ha conservado entre los organismos superiores, incluyéndonos. Pero tienes razón, sí, el uso, la aplicación, las primeras aplicaciones fueron en ese sentido, ¿no? Utilizarlo como pegamento, ¿no? Como material para unir cosas, ¿no? Sí, porque por ahí leía que se ha demostrado que hay hallazgos en que hace 8,000 años ya se utilizaba como pegamento el colágeno, la cola, ¿no? De ahí así la cola. la llamada cola. Así es.